Buenos días, ¿me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Sí, te confirmamos, Carlos. Hola, Marcelo, buenos días. Qué pena una pregunta antes de comenzar. ¿La proyección la realiza usted o la realizo yo? No, la realizas tú, Carlos. Ok, vale. Regálenme un segundito porque es que por alguna razón tengo hace un buen tiempo un problema con el Teams institucional y solo me entra desde el celular. Entonces, demos 2 minuticos a ver si de pronto también se conecta algún otro compañero y ya la proyecto. Bueno, qué pena con ustedes. Por favor, ¿me confirman si ven la pantalla? Sí, correcto, Carlos. Ok, bueno, muchas gracias. Qué pena, me toca desde el celular. Que hablar con tecnologías. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Benavides, yo soy revisor de la parte física del grupo de permisos por fuera de licencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. Uno de los trámites que tenemos que considero, creo, que puede ser de los de más importancia para las corporaciones y las autoridades ambientales en general del país, pues es lo que ustedes deben conocer o conocen como conflicto de competencias y que nosotros llamamos de una forma distinta y ya les voy a ir contando por qué. Entonces, bueno, inicialmente comentarles que el tema modificó su estructura más o menos desde el año 2019, finales de 2019, comienzo del 2020, ante pues como la evidencia o la verificación del estado de los trámites de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. eh, Nos dimos cuenta, o los compañeros que realizan como tal las auditorías se dieron cuenta que no contábamos dentro de la autoridad con como tal un procedimiento para realizar la evaluación de este trámite. ¿Sí? Nosotros entendíamos que debíamos realizarlo y se venía realizando desde la creación de la ANLA, pero no contábamos con un procedimiento como tal. Entonces, pues con todas las acciones de modernización como tal que ha tenido la entidad, se decidió crear lo que es hoy el procedimiento de evaluación para definir competencias, que es el nombre que le hemos otorgado como tal al procedimiento para este trámite tan importante para las corporaciones. Entonces, inicialmente, pues requerimos obviamente de tener un fundamento, un piso jurídico como tal, de por qué la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pues es la que encargada de dirimir conflictos de competencia.
Entonces, de fundamento tenemos la Ley 99 del 93, que establecía dentro de una de las funciones del Ministerio de Ambiente, en su artículo 5 del dirimir, numeral 31, dirimir las discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental que se susciten con motivo del ejercicio de sus funciones y establecer criterios a adoptar decisiones cuando surjan estos conflictos. Esta era como tal una de las funciones del ministerio, previo a la creación como tal de la ANLA. La ANLA se crea con el decreto 3573 de 2011 y con esta creación pues se le asignan como tal a la ANLA algunas de las funciones que debía en su momento ejercer el Ministerio de Ambiente. Se le otorgan estas funciones y dentro de las funciones pues nos dejan el tema de dirimir los conflictos de competencia. Qué pena, es que alguien tiene abierto un micrófono. Muchas gracias. Entonces tenemos dentro del artículo 3 del decreto 3573 que les comentaba, que fue el que creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En su numeral 1, las funciones de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de conformidad con ley y los reglamentos, que eran competencia en su momento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la función en el numeral 11, que es dirimir los conflictos de competencia cuando el proyecto, obra o actividad sujeto a licencia o permiso ambiental se desarrolla en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Para, obviamente, algunos que no están familiarizados con el trámite, ustedes que trabajan en corporaciones o autoridades ambientales, pues les habrá pasado que alguien les pide un permiso ambiental o les pide una licencia ambiental y resulta y pasa que ustedes van a realizar la visita técnica, toman las coordenadas, vuelven de campo, y al volver de campo se encuentran al mirar en su SIG, en su sistema de posicionamiento, se dan cuenta que la obra como tal o el proyecto se encuentra en jurisdicción de ustedes, pero se encuentra también en jurisdicción de otra autoridad ambiental vecina. Y ahí pues empiezan las preguntas, ¿y ahora qué hacemos? Porque nosotros no podemos saltar nuestras jurisdicciones y decidir o otorgar licencias o otorgar permisos que no están dentro de la jurisdicción de nuestra corporación o nuestra entidad ambiental. Ahí empieza a surgir la pregunta de qué se hace. Lo que se hace es proceder como tal a remitir a nosotros la solicitud del trámite de conflicto de competencias, como ustedes lo conocen, o para nosotros evaluación para definir competencia. Básicamente es esto, cuando ustedes encuentren un proceso, un proyecto en el cual el licenciamiento, puede ser un diagnóstico ambiental de alternativas, puede ser un permiso ambiental por fuera de licencia que se presente en jurisdicción de dos, o más corporaciones o entidades ambientales, porque puede pasar, y ha pasado que incluso se presentan 3 jurisdicciones en un mismo proyecto, pues ustedes lo que hacen es trasladar la información y trasladarla a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quien es la encargada como tal de definir quién debe atender esta solicitud a partir de unos criterios técnicos que se han definido dentro del procedimiento. Seguimos pues como tal con el fundamento jurídico, tenemos el artículo 22326 del 1076 de 2015, que es el que como tal nos fija pues cómo debemos atender estas solicitudes de evaluación para definir competencia. Entonces dice, cuando el proyecto, obra o actividad se desarrolla en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, dichas autoridades deberán enviar la solicitud de licenciamiento ambiental a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quien designará la autoridad ambiental competente para decidir sobre la licencia ambiental. Así quedó redactado en el 1076, pero aclaro que no es solamente licencia ambiental, sino lo que yo les venía comentando. Es importante a partir de esta primera lectura el observar que dice, dichas autoridades deberán enviar la información. Ahí se nos produce un error muy común y es que como tal el usuario, es decir, pongamos por ejemplo Ecopetrol, Ecopetrol requiere una licencia ambiental y al ver que está en jurisdicción de una o más corporaciones, Ecopetrol piensa que es él el que debe realizar como tal la solicitud ante la ANLA y no. Nosotros no podemos atender solicitudes
de parte de personas naturales como tal o solicitantes, así sea una persona jurídica, la solicitud debe venir de entidades que hagan parte como tal del Sistema Nacional Ambiental, es decir, de entidades, corporaciones autónomas regionales o autoridades ambientales de centros poblados de más de 1 millón de habitantes. Solamente nosotros podemos atender esa solicitud si viene realizada por la corporación o por la autoridad ambiental. Dicho esto, pues vienen como tal los requerimientos que debe tener esta solicitud. La autoridad ambiental, la cual formula la solicitud de licencia ambiental, pondrá en conocimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dicha situación anexando la siguiente información. Aquí señalamos debilidad porque pues tenemos siempre como falta o incompletitud, pues, o sea, no está nunca completa la información. Casi el 90% de las solicitudes que nos llegan a la ANLA, pues vienen con la información incompleta, faltando bastantes cosas. Lo más importante, pues, es la descripción como tal del proyecto, que es el objetivo, actividades, características de cada jurisdicción y localización georreferenciada. Sí, parece un poco risible, pero muchas veces llega la solicitud sin las coordenadas. Y ustedes saben, trabajando en autoridad ambiental, que una solicitud de un permiso o una licencia ambiental sin coordenadas, pues es básicamente no poder atender la solicitud. Entonces, esta es una de las debilidades que debemos atender para realizar correctamente este tipo de trámites que entiendo son bastante importantes para las corporaciones, sobre todo cuando son requerimientos de licenciamiento ambiental. B, consideraciones técnicas. Es la descripción general de los componentes ambientales de cada jurisdicción, descripción y localización de la infraestructura general en cada jurisdicción, impactos ambientales significativos. Generalmente nos pasa muchas veces que los impactos ambientales pues no vienen, simplemente se hace como una descripción muy general, sobre todo nos pasa en los temas de minería, en las solicitudes de licenciamiento ambiental para minería tradicional. Nos pasa mucho, pues por ser minería tradicional, entiende uno que el proyecto pues es un proyecto pequeño, muchas veces familiar y demás. No viene la descripción como tal de los impactos. Generalmente las personas que atendemos este tipo de solicitudes pues tenemos algún tipo de experticia en por lo menos señalar o por lo menos otorgar una pequeña descripción, una pequeña calificación como tal de los impactos de manera muy general, y pues tratamos de hacerlo para poder dar trámite como tal a la solicitud. Encontramos aquí algo de debilidad nuevamente y es lo relacionado con la infraestructura. Deben saber que es muy importante para nosotros, para poder evaluar rápidamente la solicitud, el conocer características de la infraestructura del licenciamiento ambiental que está asociado a la ejecución de las actividades. Les pongo un ejemplo cuando es explotación nuevamente, por ejemplo, de materiales de arrastre, ¿sí? El saber la ubicación como tal de la trituradora, de las tolvas, etcétera, etcétera, porque estos puntos nos dan a nosotros la noción de dónde se da una intervención mayor, dónde se generan más impactos, dónde se genera más uso de recursos naturales para nosotros poder definir, pues como tal, quién debe ser el competente para tramitar este licenciamiento ambiental. Encontramos el punto C, que es la demanda de recursos o permisos o concesiones ambientales requeridos en cada jurisdicción. Este es pues básicamente describir si dentro en el marco de la licencia se requiere como tal un permiso de vertimiento, se requiere concesión de agua, se requiere permiso de ocupación de cauce y en medida de lo posible pues la ubicación de estos usos y aprovechamientos de los recursos naturales. Recibida la información, esto es bastante importante, dentro de los 15 días hábiles siguientes se designará la autoridad ambiental competente para adelantar el procedimiento de licenciamiento ambiental, permiso, diagnóstico ambiental de alternativas a lo que corresponda. Este es bastante importante porque son los tiempos con los que contamos nosotros y como pueden ver ustedes, son muy cortos. Nosotros realizamos la atención de la solicitud como si fuera básicamente un derecho de petición y en 15 días hábiles nosotros emitimos un concepto técnico, porque lo hacemos a través de un concepto técnico, realizamos el concepto y realizamos un acto administrativo, una resolución, que es como tal la que define
o dirime como tal el conflicto de competencias. Aquí hace falta una cosa que es, creo yo, lo más importante y por lo que casi siempre se devuelve la solicitud, y es que la solicitud debe venir realizada por el representante legal de la autoridad ambiental, ¿sí? Es decir, para nosotros el solicitante debe ser el representante legal, en este caso el director general como tal de las corporaciones o la entidad ambiental que está solicitando se dirima al conflicto de competencias. Esto se acredita obviamente con la firma en el oficio de solicitud de parte del director general y allegando pues los documentos soportes que soporten como tal la designación en este cargo. Suele pasar obviamente que algunas entidades o corporaciones tienen designadas algunas funciones en otros funcionarios como subdirectores y asesores. En ese caso, pues se debe como tal allegar el acto administrativo. Esto pasa, por ejemplo, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, donde están en una subdirección designadas este tipo de tareas, por lo cual nos allegan siempre este acto administrativo y pues no tenemos inconveniente. Por favor, tenerlo en cuenta porque la mayoría, si no todas las corporaciones, nos allegan solicitudes por parte de funcionarios, subdirectores, secretarios generales, incluso contratistas, de solicitudes que no podemos atender hasta que no vengan realizadas directamente por el director general de la entidad. Llegamos entonces como tal al contenido de nuestros trámites, de nuestro concepto técnico, que es lo que yo les venía comentando, pues que por el 2019-2020 decidimos crearlo de una manera diferente al crear el procedimiento. La construcción del procedimiento buscado tenía el objetivo como tal de no atender o de modernizar el trámite, ¿sí? Creo que si alguno de ustedes que está acá, lastimosamente veo que no hay muchas personas, espero que después pueda tener acceso a partir del video que se publica en la página de Azocars, porque creo que es el trámite que más le interesa a las corporaciones. Se empapen un poco del tema y conozcan pues cómo han funcionado como tal el trámite y qué es lo que hemos hecho, ¿no? Anteriormente, básicamente, bueno, lo más importante decir es sobre todo el tema de tiempos, ¿no? Desde 2019 se ha cumplido básicamente en un 100% el tema de tiempos de atención a las solicitudes. Es decir, estamos trabajando nosotros a toda máquina para sacar las atenciones en 15 días hábiles, inclusive mencionando que este año, al ver las corporaciones cómo se ha modernizado la atención de este tipo de solicitudes, pues se nos han subido casi en 300% las solicitudes de conflicto de competencia, algo que no se ha visto nunca en el grupo. Para contarles, bueno, el proceso que realizamos anteriormente o antes del 2019, los conflictos de competencia se atendían simplemente basados en un criterio de área. Es decir, nosotros utilizábamos nuestro sistema ágil o nuestro sistema de posicionamiento y poníamos las coordenadas y establecíamos en qué punto se generaba más área o más longitud o más intervención y se otorgaba a esta entidad como tal la, la competencia para tramitar la licencia o el permiso ambiental. ¿Qué quisimos hacer o cuál fue el objetivo de la modernización? ¿Sí? Tener en cuenta que no era este punto lo más importante, ¿sí? Si bien el área pues es uno de los condicionamientos más altos dentro de el análisis que realizamos, dijimos hay que verificar obviamente o buscar también una verificación a partir del impacto ambiental. No es únicamente el área, sino es el impacto ambiental. Porque nos podía pasar o nos ha pasado en otros casos que habían proyectos que el 90% del área estaba dentro de una jurisdicción y el 10% restante estaba en otra, pero en ese 10% era donde estaba, por ejemplo, una casa de máquinas para una represa o algún tema así. Y, y sin embargo le estábamos dando la competencia a la otra corporación que pues no está administrando como tal el recurso porque no está dentro de su jurisdicción. Entonces son ese tipo de análisis lo que nos permitió como buscar una actualización del procedimiento para ser más explícitos en lo que estábamos haciendo, para hacer un análisis técnico mayor y más detallado
tener en cuenta ubicación, coberturas, impactos ambientales, rosas de viento, todo tipo de actividades que puedan llegar a modificar los impactos ambientales en uno u otro punto de intervención. Entonces, la primera imagen que ustedes ven acá, que es el área total del proyecto, nosotros dividimos nuestro análisis en numerales. El primero es el área total del proyecto, que básicamente es el área que nos otorgan los usuarios como de influencia, ¿sí? Cuando es una licencia ambiental, el usuario pues nos allega siempre un área de influencia del proyecto, ¿sí? Este para nosotros es el área total del proyecto y nosotros lo que hacemos es graficar como tal el área, como ven en la imagen, y utilizamos una herramienta que tiene nuestro sistema, que la herramienta nos permite dividir en las dos jurisdicciones para poder sacar porcentajes de área. Entonces, como ustedes ven en la fotografía, pues ese es el área de intervención total del proyecto y lo que hacemos pues es cortarlo con nuestra herramienta para saber el porcentaje que cada uno tiene en estas jurisdicciones. Es importante resaltar, sobre todo para las autoridades ambientales de áreas pobladas de más de 1 millón de habitantes, como pueden ser la Secretaría Distrital de Ambiente, el área metropolitana del Valle de Aburrá, el área metropolitana de Bucaramanga, ese tipo de autoridades ambientales. Normalmente nosotros le pedimos que nos allegue como tal el último polígono de jurisdicciones que tienen disponible, porque nosotros tenemos, o nuestro sistema ágil, ¿sí? Tiene acceso a la información de las jurisdicciones, pero obviamente no es un sistema que se esté actualizando el mismo, él solo. Y tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, las secretarías, las áreas metropolitanas, están cambiando como tal sus jurisdicciones casi que a diario, ¿no? Entonces, este tipo de trámites cuando son entre un cruce urbano-rural, pues nosotros les pedimos que por favor nos alleguen el último polígono que tengan actualizado de jurisdicciones, porque si no nos es imposible a nosotros realizar como tal una validación correcta en dónde está este punto de intervención. Dicho lo anterior, pasamos al área directa de licenciamiento. ¿Sí? Bueno, cuando es un permiso, no es una licencia, sino solo un permiso, únicamente hacemos la valoración del área total del proyecto y esta vendrá por el área que considere el usuario como influencia. Si no hay un área de influencia, se define pues únicamente en los puntos donde está el punto de captación, el punto de vertimiento, o el punto de ocupación, o el uso de aprovechamiento de los recursos naturales si son aprovechamientos forestales. Y se agrega como tal la ubicación de la infraestructura que esté asociada al beneficio. Y pues a partir de estos puntos nosotros buscamos longitudes, áreas o alguna figura geométrica que nos pueda dar porcentajes para dividir la intervención. En el punto 2, que es el área directa de licenciamiento, lo que hacemos nosotros únicamente para licencias ambientales es buscar el área como tal que requiere o que va a tener la licencia ambiental. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un proyecto eléctrico, ¿sí? Un tendido de una red eléctrica, el área de influencia es mayor a donde van como tal las torres, donde va la subestación, etcétera, etcétera. Es mucho más grande, esa era la que hubiéramos analizado en área total del proyecto, pero el área directa del licenciamiento para nosotros, donde se da la intervención, es donde van las torres y donde va la subestación. En el caso de materiales de arrastre, como es este ejemplo, ustedes ven los dos polígonos de influencia general del proyecto que estaban señalados y ven otros polígonos interiores. Esos polígonos interiores son los cruces o donde va como tal la fuente hídrica superficial, que es donde el usuario como tal va a hacer explotación de las barras aluviales o de los sobrantes como tal de sedimentos que quedan estacionados en estos puntos. Estos como tal son en realidad los puntos de licenciamiento, es en realidad donde va a estar la maquinaria trabajando, es en realidad donde va a estar la extracción del material y el uso y aprovechamiento del recurso natural. Entonces, este para nosotros es el área directa de licenciamiento. Les pongo otro ejemplo en una presa, ¿sí? La presa tendrá su cuarto de máquinas, etcétera, etcétera, otros puntos, pero el área directa de licenciamiento para nosotros va a ser el punto donde está construida la presa, que es el uso y aprovechamiento del recurso y que cambia y es diferente al área total del proyecto o al área de influencia del mismo. En este punto también nosotros sacamos unos porcentajes
a partir de su posicionamiento y lo dividimos de acuerdo a las dos jurisdicciones para que vaya pues sumando el porcentaje correspondiente. Tenemos entonces ahora en nuestro concepto el punto 3 que nosotros evaluamos y es los impactos asociados a la actividad principal. ¿Qué es este tema de los impactos asociados a la actividad principal? Es básicamente esa actividad que yo les estaba mencionando, ¿sí? En el punto 2, que es para nosotros la importante del trámite como tal, ¿sí? Los impactos ambientales que puede generar. Ese punto, ¿sí? Entonces, en el caso de los materiales de arrastre, por ejemplo, ¿sí? El impacto más grande que se va a generar allí pues es como tal la activación de procesos erosivos, ¿sí? El cambio de las características físicas y químicas de la fuente hídrica. Esos podrían ser los dos impactos ambientales más importantes. Generalmente vienen una serie o un listado dentro de la información que nos llega al usuario, un listado de impactos ambientales y nosotros buscamos el que más se acomode o más se relacione con la actividad principal y el impacto principal que se pueda generar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una presa puede ser la disponibilidad del recurso hídrico, los cambios físicos en la capacidad hidráulica de la fuente. Esa es la medición que nosotros hacemos asociada como tal a la actividad principal y esta tiene una ponderación. Lo que nosotros buscamos es a partir de una metodología que encontramos que nos pareció bastante simple de la Secretaría Distrital de Ambiente, que es un instructivo de diligenciamiento de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales que sacaron en 2013, que nos da 4 calificaciones muy simples: alta con 10 puntos, moderada con 5, baja con 1 y nula con 0. Nosotros lo que hacemos a partir del impacto que el usuario nos comentó que se podía presentar, lo escribimos y simplemente le damos una calificación para sacar un ponderado de esa calificación de impactos, ¿sí? Es algo muy general que hacemos y que nos permite, a partir de lo que les contaba del tema de evaluar técnicamente el tipo de proyecto, pues otorgarle una calificación que nos permita establecer en cuál de las dos jurisdicciones se pueden llegar a presentar mayores impactos de acuerdo al tipo de coberturas, de acuerdo al tipo de actividades que se realicen allí, el asentamiento de personas, etcétera, etcétera. Tenemos también entonces nuestro numeral 4, que son los impactos asociados a actividades conexas, y este es básicamente lo mismo que están viendo ahí ustedes, la misma tabla, pero en este caso tenemos un listado pues más amplio de impactos ambientales y van asociados a las actividades adicionales que tiene el licenciamiento. Entonces les pongo un ejemplo nuevamente: la explotación de materiales. Ya dijimos que nuestra actividad principal, el impacto principal, estaba en la zona de explotación del río, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta que esta explotación de materiales tiene otros impactos como la construcción de vías de acceso, como el movimiento de las volquetas con el material que genera emisiones de material particulado, el campamento, donde se construye el campamento. Todas estas actividades adicionales que vienen en el paquete como tal del proyecto, ¿sí? Estas actividades adicionales, pues les hacemos una valoración aparte que tienen un ponderado menor, perdón, del impacto asociado a la actividad principal, pero que se tienen en cuenta también y suman a la hora de nosotros poder definir pues quién debe ser el competente para atender como tal el trámite. Aquí llegamos entonces a la parte, pues puede ser más importante de valoración como tal, y es nuestro cuadro de ponderados que nos permite decidir pues finalmente quién va a ser la autoridad ambiental designada para el trámite de licenciamiento, de permiso o de diagnóstico. Entonces, en la ponderación de licenciamiento ambiental, los 4 ítems que les describí tienen ya una ponderación otorgada por nosotros dentro del procedimiento que no puede ser modificada. Entonces, el área del proyecto tiene un 20%, el área directa de la extracción o del licenciamiento tiene un 30%, el impacto principal tiene un 30%,
Y el impacto de actividades conexas tienen un 20%, lo que nos viene a dar nuestro 100% para decidir. Nosotros multiplicamos los valores de porcentaje que sacamos de acuerdo a la medición de impactos, a la medición de áreas, multiplicamos este ponderado y sacamos una valoración que nos viene a dar un porcentaje total de cuánto se presenta en cada jurisdicción para nosotros poder decidir. Entonces, en este caso, por ejemplo, que estamos leyendo, encontramos que para Corpo Amazonía tenemos un 72.076% y para la CRC un 27.052. Entonces, nosotros lo que hacemos es describir, teniendo en cuenta el análisis, la valoración de ponderados, el análisis estadístico realizado a partir de la valoración de impactos, de la ubicación de el proyecto, ¿sí? Del área de proyecto general y demás, pues la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales decide designar a Corpo Amazonía como la autoridad ambiental competente para el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto XXX. Y listo, ahí ese es como nuestro punto de decisión y lo tomamos a partir de la valoración que, como ustedes pueden ver, pues tiene en cuenta impactos, área, coberturas, tipo de ecosistemas, etcétera, etcétera. Para permisos ambientales, pues es una ponderación pues mucho más simple. Únicamente tenemos en cuenta el área del proyecto y los posibles impactos ambientales asociados a el uso y aprovechamiento del recurso natural. El área tiene un 30% y los posibles impactos tienen un 70%. Estos como tal son los ponderados que les comentaba que ya vienen definidos de acuerdo al procedimiento realizado. Llegamos entonces como tal a nuestras recomendaciones, teniendo en cuenta el contenido del concepto técnico, pues nosotros emitimos como tal un acto administrativo, pues que realiza una serie de recomendaciones y la primera, pues obviamente va a ser nuestro resuelve, que es designar como tal a la corporación, en este caso Corpo Amazonía, como autoridad ambiental competente para el trámite del licenciamiento ambiental del proyecto XX. Obviamente tengan en cuenta que no es únicamente la evaluación, sino pues la posterior seguimiento al proyecto. Adicionalmente, en este mismo acto administrativo, nosotros remitimos, pasa o suele pasar, sobre todo en el pasado, ya no es muy común que las solicitudes vengan acompañadas de la información de manera física. Sí, esto hace mucho tiempo no pasa, sobre todo después del tema de la pandemia, pero anteriormente pasaba y nosotros lo que hacemos es entonces remitir a la corporación designada la información, ¿sí? Si bien sea de manera documental o bien sea de manera digital, se le remite pues para que continúe con la evaluación del trámite. Finalmente, nosotros en este mismo acto administrativo archivamos el expediente. Este acto administrativo no tiene recurso de reposición y porque no define ningún ni otorga ningún permiso. Está realizando es una actuación administrativa facultada en las funciones otorgadas de acuerdo a la normatividad que les mencioné, entonces no tiene recurso de reposición. Entonces, como tal, una vez se realiza o se toma la decisión por parte de la autoridad ambiental, de la ANLA, perdonen, entonces se notifica y se archiva el expediente. Vale la pena decir que hay temas relacionados o temas que nosotros tocamos dentro de los conceptos técnicos, es por ejemplo, la corporación, en este caso, la designada es Corpo Amazonía, ¿sí? Cumpliendo el 1076, Corpo Amazonía le debe pedir a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, ¿sí? Un concepto ambiental en lo que refiere a su jurisdicción. Es decir, sí, Corpo Amazonía es la competente para decir del trámite, eso no tiene discusión, pero tiene que tener por lo menos la gentileza de preguntarle a su vecino, oiga vecino, ¿qué recomendaciones tiene usted para estos puntos que son de su jurisdicción, de acuerdo a la ley 99 del 93?
que nosotros vamos a intervenir con este proyecto y que usted conoce a mayor profundidad porque es quien administra el recurso en este punto. Cuénteme qué hay importante ahí. ¿Sí? Esto se hace como para salvaguardar de pronto condiciones especiales de algunos ecosistemas que no puedan ser conocidos por la otra autoridad ambiental y que de parte de la otra autoridad ambiental se considere importante poner en conocimiento. Entonces, este concepto ambiental es pues para tenerlo en cuenta dentro de la evaluación que se realiza. De igual forma, hemos tenido preguntas y se aclara también el tema de pago de tasas por uso. Eso le corresponde a cada jurisdicción ambiental, ¿sí? Este acto administrativo o la ley como tal no faculta de ninguna forma al saltarse estas obligaciones que se tienen por el uso y aprovechamiento del recurso y no puede hacer usufructo la otra corporación de lo que corresponde a las tasas por usos del otro lado. Es decir, el usuario como tal, que es el del licenciamiento, si tiene que pagar tasas por uso, tiene que saber a quién le paga las tasas por uso de acuerdo a dónde esté el punto de intervención. Y eso sí es algo que se debe tener supremamente claro. Finalmente, pues nosotros ofrecemos pues un acompañamiento, como tal, el desarrollo de esta jornada desde un inicio. Nosotros incluso le habíamos solicitado a Marcelo si era posible adelantarlo un poco porque nuestro interés más que todo era acercarnos a las autoridades ambientales, por eso lamentaba un poco el poco acompañamiento de la jornada, pero pues espero que sea pues después el video pues muy visto y utilizado para realizar el requerimiento, porque es un trámite que todas las corporaciones utilizan, es un trámite que todas las corporaciones han realizado y que se ve muy, muy seguido, como les comentaba, este año ha subido casi un 300% la solicitud. Y nosotros ofrecemos a las autoridades ambientales como tal un acompañamiento, es decir, si ustedes tienen preguntas, dudas sobre los trámites y demás, están todas las líneas de atención de la ANLA abiertas para lo que ustedes requieran, desde solicitudes de manera física, por Vital, por el correo licencias@anla.gov.co, de manera telefónica. Todas las formas de atención y puntos de atención de la ANLA están abiertos para solucionar cualquier duda que esté relacionada con este trámite tan necesario que requieren todas las autoridades ambientales. Cuando envíen correos a licencias@anla.gov.co, lo pueden hacer si quieren con copia a nuestro coordinador, que es Gladys Rodríguez, que es grodriguez@anla.gov.co. Nosotros estaremos atentos pues a solucionar cualquier duda o pregunta que tengan respecto a algún trámite que estén iniciando o hayan iniciado o quieran iniciar. El contacto también tenía el objetivo, más o menos hacia mitad de año estábamos un poco desbordados en las solicitudes, entonces también teníamos como el objetivo, queríamos saber de manera previa, pues cuántas solicitudes de pronto iban a llegar, pues como para ir creando una alerta si se requería más personal o no, pero bueno, ya lo que fue julio y agosto disminuyó un poco el tema de solicitudes y pues por ahora estamos con toda la disponibilidad para atender los requerimientos. Pues damos, creo que finalizada la presentación y pues apertura si tienen algún tipo de pregunta, con mucho gusto. Ahí invitamos a todos los participantes que abran sus micrófonos o levanten la mano para aprovechar este espacio y que Carlos nos ayude a resolver todo tipo de dudas, preguntas o inquietudes. Entonces, como dice, abrimos el espacio pues para generar este conversatorio y que aprovechen estos espacios que desde el marco de la agenda SOCARS ANLA está destinado pues, para cada una de las corporaciones. Carol, te escuchamos. Buenos días para todos, ¿cómo han estado? Qué pena con ustedes
Simplemente pues quería comentarles por parte de Azucar que estos espacios, y como nos comentaba ahorita la persona que nos dio la conferencia, son espacios que se repasan y se revisan con posterioridad por los funcionarios que no pudieron asistir. Entonces, creería que ahí tenemos también otra ventana de oportunidad y de interés. Nosotros hicimos una convocatoria general. Sabemos que hay un encuentro de jurídicos que se está desarrollando en la CBC. Hubiera sido importante que hubieran asistido también ellos en este tema tan interesante, pero nosotros vamos a replicar en ese encuentro esta grabación. Por otro lado, también tenemos una estrategia que hemos venido estableciendo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, donde uno de los temas es también mecanismos también para solución de controversias que tienen que ver con competencias. Entonces yo creería que en esa oportunidad también podemos hacer una convocatoria para este tema en específico. Eso era básicamente lo que quería comentarles por parte de Azucar. Gracias. Gracias, Carol. No sé si haya algún otro compañero de las corporaciones que pueda llegar a tener alguna pregunta o algún aporte a la sesión que quiera compartir. Bueno, creo que no tenemos más manos levantadas. Entonces, como lo mencionó Carlos, la ANLA pues es de puertas abiertas y ahí en la última lámina están los correos para que se comuniquen con nosotros y busquen, digamos, los espacios para resolver todo tipo de dudas. Igual, vía el canal de comunicación con Azucars, Carol Moreno, también nos pueden hacer llegar cualquier solicitud, petición o alguna pregunta que pueda surgir posterior al cierre de esta sesión. Entonces, están todos los canales. Solamente reitero que estaba viendo los registros de asistencia. A este minuto tenemos nada más un 25% de registros de asistencia. Les agradecería mucho, por favor, que realicen sus registros para que de esa manera pues lo puedan posteriormente descargar para los trámites internos de cada una de sus corporaciones y adicional para que nos quede el soporte de qué personas y qué corporaciones participaron. Toda vez que es de Azucars, llevamos un informe de gestión de resultados, de número de participantes, número de corporaciones y periódicamente hacemos como un ranking de corporaciones participantes y demás. Entonces es de suma importancia realizar esos registros. Veo la mano levantada de Luis Ramos, te escuchamos. Sí, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Luis. Gracias. Luis Eduardo Ramios del grupo de licencias de la CBC. Tenía dos consultas. Mira que una es, mira que no me está cargando el chat para poder hacerlo lista de asistencia. No sé si hay algún otro método para poderlo hacer. No sé por qué no me carga el chat dentro de la presentación. Y Si la otra que... quieres, Ajá, dime. Luis, me regalas tu correo y yo te envío el link a tu correo en este momento. Luis-almedio, eduardo.ramos@cbc.gov.co. Entonces, Luis-almedio, Ah, eduardo.ramos@cbc.gov.co, ¿sí? correcto. Listo, pues. Y Entonces, la pregunta mientras, es que
cuando ya sale la resolución en la cual se le da competencia a una de las corporaciones, quería preguntar, hubo un caso en especial aquí en CBC que un usuario, cuando se enteró de esa resolución que dirimía la competencia, nos informó a través de un oficio diciendo, no, mire, yo voy a hablar con el ANLA para que me cambie o me modifique la resolución, que no quería que esa autoridad ambiental fuera la que le manejara el trámite. Entonces le dije, no, eso, como muy bien lo explicaron ahí, esa resolución pues no tiene recurso. Entonces en ese caso, ¿se les ha presentado ese problema o cuál es el actuar? Porque el usuario decía que le quedaba más cerca del departamento donde se ubicaba la corporación, hablaba sobre unos predios, que él era propietario, bueno, etcétera. Ahí daba unas justificaciones, pero quería saber si les ha presentado ese tema. Hola Luis, buenos días. ¿Me escucha bien ahí? Sí. Sí, perfecto. Luis, no, hemos tenido, pues en primera medida, como se explicó en la presentación, nuestro usuario no es el usuario como tal. O sea, nuestro usuario es CBC, digamos. Imagino que el conflicto de competencias pudo ser, no sé, con Dagma, con otra corporación, con la Corporación del Cauca, bueno. Nuestros usuarios son las dos corporaciones, es decir, los dos interesados dentro del conflicto de competencias, y nosotros, en el caso de que llegue alguna solicitud del usuario, no ha pasado que yo conozca, de pronto puede ser posible que sea algún requerimiento más antiguo desde que yo esté en la entidad, que yo lo conozca. No he visto un caso en que el usuario pues se queje. Lo que he visto sí muchas veces es que el usuario es quien solicita como tal que se dirima al conflicto de competencias. Sin embargo, si llegase a pasar en algún punto, pues nosotros únicamente le vamos a responder que nosotros no tenemos relacionamiento alguno con el solicitante como tal del licenciamiento, sino nuestro relacionamiento es con las entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, ¿sí? Este tipo, digamos, este tipo de como de quejas o de conocimiento como tal del área donde se ejecuta el proyecto, pues son cosas que se deben poner en conocimiento del evaluador de manera previa, ¿sí? Es decir, puede tener o puede llegar a tener algo de razón el señor en lo que está expresando, y si de pronto se hubiera conocido de manera previa, no quiero decir que hubiera influido la decisión, que probablemente no lo hubiera influido, pero si es algo que tenga que ver con temas ambientales o impacto incluso social, en este caso, pues con el señor, pues se habría podido tener en cuenta dentro de la valoración, aclarándole obviamente que no quiere decir que hubiera definido el trámite hacia otra corporación. Obviamente muchas veces pasan que los usuarios pues simplemente son caprichosos y se encuentran establecidos en un punto más cercano a una de las corporaciones, y pues obviamente no van a querer emprender un viaje más largo. Pero pues la evaluación o la responsabilidad nuestra como entidad ambiental adscrita al ministerio, pues es valorar más allá de este tipo de situaciones individuales, pues son situaciones colectivas e impactos ambientales generales que se puedan presentar a partir del uso de aprovechamiento de los recursos naturales, más allá que el interés de pronto particular de una persona, ¿sí? Sin embargo, como le digo, este tipo de cosas se pueden poner en conocimiento de manera previa, porque pues si se consideran viables pueden tener algún tipo de peso sobre los ponderados. Eso pues sería lo que se le habría podido responder al señor. Nos ha pasado, hay otros casos que de pronto pues vale la pena de pronto comentar, por temas de cambios de jurisdicciones asociados a pleitos entre municipios y demás. Nos ha pasado que las corporaciones nos allegan una solicitud que pudo haberse realizado por allá en el 2010, 2012, 2013. Hubo un cambio en jurisdicción. Eso nos ha pasado en Medina, Cundinamarca, que tuvo un pleito con un municipio vecino y cambiaron las jurisdicciones, y al cambiar las jurisdicciones cambiaron las jurisdicciones de las corporaciones. Entonces las corporaciones nos allegaron nuevamente trámites que ya se habían definido, pues esto es entendible, hay que volverlo a hacer porque la jurisdicción cambió.
Entonces, eso ha pasado que hay corporaciones que han admitido que han tenido errores al otorgar licenciamientos por un tema de polígonos de la Agencia Nacional de Minería. La Agencia Nacional de Minería actualizó y cambió las coordenadas, el tipo de coordenadas con el que trabajaba, y resulta que los planos que tenían se movieron un montón. Entonces, algunas corporaciones se han acercado a nosotros a contarnos, vea, yo otorgué esta licencia, pero resulta que la Agencia Nacional de Minería actualizó el polígono y el polígono ahora tiene influencia dentro de otra jurisdicción y por favor quiero que diriman. También lo hemos hecho. Entonces, como comentaba también Marcelo y como yo les decía, nosotros estamos de puertas abiertas para tener en cuenta pues todo este tipo de consideraciones, sabiendo que pues la política ambiental y de referencia de ubicación y demás pues es bastante dinámica, entonces nosotros estamos abiertos a escuchar todos los casos. Perfecto, gracias, muy amable. Le confirmo a Luis Ramos que ya fue enviado el correo para que pueda realizar su registro y quede pues en el formato que se subirá a los micrositios web de ANLA y de Azocars. No siendo más, no veo ninguna otra mano levantada o un micrófono abierto, entonces daríamos por finalizada la sesión de hoy. Igual pues los invitamos pues a estar muy pendientes de las próximas sesiones que tenemos en nuestros jueves ANLA. El próximo es el otro jueves, entonces los esperamos y de igual manera pues tenemos todo un cronograma hasta noviembre con estas sesiones que son temáticas priorizadas de acuerdo a sus solicitudes y necesidades que se trabajaron con Azocars. Entonces son espacios para que aprovechen al máximo de nuestros profesionales para resolver todo tipo de dudas e inquietudes y fortalecer institucionalmente, bilateralmente las entidades. Entonces, a todos, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, hasta Buen luego. día.